Estás escuchando un nuevo capítulo de Tras Hegel, donde Maki y Néstor te acompañarán a leer e interpretar la fenomenología del espíritu, una de las obras más ambiciosas de la filosofía. Y es que entre no saber nada y saberlo todo, ellos saben algo. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Tras Hegel. Yo soy Maki, maestra de preescolar, primaria y bachillerato. Y yo soy Néstor, maestro de filosofía y estudiante de doctorado. ¿Y qué vimos en el capítulo anterior? En el capítulo anterior empezamos al fin la primera forma de conciencia de Hegel, analizamos el esto y llegábamos a la conclusión con Hegel de que es la parte más abstracta o aparentemente es lo más inmediato, pero resulta ser lo más universal y lo más difícil de captar. En este capítulo vamos a leer y comentar la segunda sección del primer apartado del primer capítulo llamado Conciencia, o sea, la sección La percepción o la cosa y la ilusión. Así es. La riqueza del saber sensible pertenece a la percepción, no a la certeza inmediata en la que, según ya se vio, era solamente algo concomitante, pues solamente la percepción tiene en su esencia la negación, la diferencia o la multiplicidad. ¿De qué va entonces el apartado? Bueno, es una transición, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo sería esa transición, Maki? Pues empezamos de lo ambiguo, valga la contradicción, lo singular que resulta lo universal del aquí y el ahora. Ajá. Y entonces ya empezamos a ir hacia el objeto en sus partes, ¿no? Mediante la percepción. Ya no estamos viendo nada más el aquí y el ahora, sí, sino los elementos que componen ese aquí y ese ahora. Ajá, en cierta manera, ¿no? Ya no solamente es lo que inmediatamente me muestra la certeza sensible, sino Hegel nos dice que la riqueza de lo sensible se encuentra en realidad en esta etapa, que es la percepción. Entonces ya no solamente es que capto el esto, sino que lo que capto ya se me presenta como una cosa, y hasta ahí dice la cosa, pero la cosa con múltiples propiedades, ¿no? Y estas propiedades son las que a la larga van a resultar problemáticas para esta forma de conciencia. Yo aquí tenía notado que en la certeza sensible percibimos uno, sí. En la percepción hay varios. Hay múltiples, efectivamente, es un buen punto. El concepto simple de la cosa. De este modo sigue presente aquí lo sensible mismo, pero no como debiera serlo en la certeza inmediata, como lo singular supuesto, sino como lo universal o como lo que se determinará como propiedad. La superación presenta su verdadera doble significación, que hemos visto en lo negativo. Es al mismo tiempo un negar y un mantener. La nada, como nada del esto, mantiene la inmediatez, y es ella misma sensible, pero es una inmediatez universal. ¿Y qué tanto dijo Hegel? Bueno, dijo muchas cosas. Uno de los conceptos clave de los cuales quizá hemos medio barruntado y que lo vuelve a manejar ahorita es la cuestión de la superación. La conciencia se enfrenta primero con un objeto y este objeto se le presenta como esto. Ajá. Que es la verdad de la certeza sensible o lo que aparentemente es la verdad. Que es el primer estadio. Ajá. Pero ahorita tiene que superarlo, pero lo supera sobre sí mismo. Entonces se encuentra con esto y aparte de esto hay otro esto y aparte de esto otro hay otro esto otro y aparte de ese otro infinidad. O sea, surge de la unidad la multiplicidad. Ajá. Pero el problema o lo que capta ahora es que la conciencia se enfrenta con un esto que es múltiple, la cosa de múltiples propiedades. Y esas múltiples propiedades resulta que son universales y son particulares al mismo tiempo. O hay aquí una difícil unión de lo singular y lo universal. ¿Por qué? Porque yo tengo aquí un plumón, pero este plumón es de un color determinado y al mismo tiempo es un plumón similar a otros plumones, aunque no es el mismo plumón. Sí. Entonces es un plumón rosado, es un plumón que tiene múltiples características y esas características lo vinculan con otras cosas distintas. Con otros plumones rosados, con otros plumones. Con otros plumones, con otras cosas rosadas, con otras cosas para escribir, etcétera, etcétera. Y de entrada como que
se vuelve la dialéctica de la misma percepción y de la multiplicidad como confusa o como doble, porque entonces yo tengo que afirmar unidad y universalidad. Debo de afirmar la unidad de la cosa, pero una cosa que se me presenta de múltiples propiedades. El ejemplo que Hegel está poniendo directamente ahí abajo es el de la sal. ¿Cómo es la sal? Esta sal es una simple y al mismo tiempo múltiple. Es blanca y es también de sabor salino y es también de forma cúbica. Posee también determinado peso, etc. El punto clave aquí, según el ejemplo de Hegel, es que tenemos una cosa y esta cosa tiene múltiples propiedades. Entonces la sal es cúbica y es salada y es, ¿qué otra cosa? Blanca. Tiene sabor salino. Entonces, posee determinado peso. Son determinabilidades que caracterizan supuestamente de forma esencial al objeto, a la sal. Pero si nosotros nos preguntamos en dónde radica la esencia de un objeto dado, o mejor dicho, de cada una de esas características, tendremos que pensar un poquito la contradicción que implica pensar las propiedades aparte como de manera esencial. Esto es que existe la blancura, que existe lo salado, que existe lo cúbico, y aparte pensar en la esencia de la sal que reúne esas propiedades porque distintas. La sal sin ser salada pues no sería sal, ¿no? Pero no es como que la saleidad se agote en la sal. Claro, porque puedes percibir algo salado que no necesariamente sea esta sal, o sea, así dispersa como cúbica y demás, ¿no? Eso es lo que parece referir. O lo mismo, piénsese del azúcar. Las cosas dulces pueden ser dulces y no implican el azúcar literal de los granos de azúcar y demás. Lo que parece ser que nos indica Hegel en este nuevo estadio de conciencia es que hay como un tipo de, pudiéramos llamarlo, contradicción, pero primero que la contradicción empieza por la cosa y después termina en la conciencia. Porque se supone yo me relaciono con el objeto y lo real se encuentra en la cosa. Pero también resulta que la percepción surge o aparece dentro de la conciencia. Ahorita en este apartado, en el número 1, empezamos con la cosa. Y la cosa se me presenta múltiple y singular a la vez. De repente las características que estamos diciendo, salado, cúbico, blanco, pueden ser un agregado de varias cosas indiferentes, dice Hegel. Puede ser un también, es también esto y es también aquello y es también aquello. Pero resulta que lo cúbico es distinto que lo cúbico es distinto que lo blanco y lo blanco es distinto que lo salado. Pero todos convergen en la sal. En algo concreto que puede ser ahí la sal. Pero también surge un problema acerca de lo que los escolásticos con Aristóteles le llamaban la distinción entre sustancia y accidente. ¿Qué es la sustancia y el accidente? Uy, eso sí me lo sé. La sustancia es aquello que es en sí y no en otro. ¿Sí? O sea que si, y lo accidental es lo contingente, que puede estar o no estar sin modificar la cosa. ¿Tú nos puedes poner un ejemplo? Pudiera ser el plumón. Ok. Su sustancia es que sirve para escribir con X tipo de tinta. Ok. Pero da igual si el plumón es negro, si es lila. O sea, si la tinta es negra, es lila, si el plumón es de tal o cual marca. De forma, no sé, alargada, hay unos más chatitos, unos más gorditos. Claro. Esos son los accidentes. Sí, podríamos decir que lo más esencial tiene que correr de acuerdo con la sustancia. La esencia se encuentra más en la sustancia que en el accidente. Sí. Pero lo que nos dice este señor Hegel en esta reflexión en torno a la cosa es que si tú te preguntas por los accidentes, parecería ser que si despojas a una sustancia de sus accidentes, la sustancia también se queda vacía. Es como... Creo que ya lo había mencionado en otro capítulo, o fue alguna otra duda existencial que yo tenía, donde preguntaban si ser hombre o mujer era sustancial o accidental. Sí. Y no, o sea, la respuesta es que es accidental, porque nuestra sustancia es que somos humanos. Sí. Pero a mí hay algo así como que no me dejaba tranquila, porque yo decía, sí, es quizá un accidente que yo sea mujer en vez de hombre. O sea, no dejo de ser un ser humano, pero pues también es parte de mí, de mi ser maqui, el ser mujer, ¿no? Claro,
porque entonces resulta que lo accidental no es tan accidental, sino que lo accidental también define, o mejor dicho, si tú despojas a un sujeto, así entendiendo la distinción sustancia-accidentes, despojas a una sustancia de sus accidentes, no te queda nada, o sea, los accidentes te constituyen a ser lo que eres, si eres más alto o eres más bajo, o eres mujer o eres hombre, si eres... todas las características que se puedan determinar. Sí, porque tan solo cuestiones que se vuelven parte de tu sustancia, a lo mejor que seas muy inseguro o que te dé miedo X cosa, pues muchas veces se informa por tus accidentes, ¿no? Exactamente, y te define, ¿no? O sea, eso es lo que te hace ser lo que eres o quién eres. Que por cierto, si escuchan ruido, disculpe, pero donde grabamos hay un inquilino. Un inquilino canino. Una inquilina perrita bastante escandalosa. Y bueno, entonces entramos en este problema de... Al parecer Hegel nos dice, bueno, o se puede entender de una manera en donde cada una de ellas se excluyan. Esto es que sea también la sal, sea cúbica, sea blanca, sea salina, sea con sabor salino. Pero también de repente cada determinabilidad es algo distinto de sí mismo. Y entonces surge como este problema de decir, puedo considerar cada característica distinta y entonces ¿dónde radica lo universal? ¿En dónde radica la esencia de la cosa? ¿En estas características abstractas o en lo concreto individual? Pero este concreto individual se me deshace mientras yo miento cada una de las características que la conforman. La percepción contradictoria de la cosa. Se da así la experiencia de que la cosa se presenta para la conciencia que la aprende de un determinado modo, pero al mismo tiempo es fuera del modo como se ofrece y reflejada en sí o tiene en sí misma una verdad opuesta. La percepción, el problema de la conciencia cuando percibe es que tiene que captar, o lo que capta, al principio dice, bueno, lo que estoy captando es lo objetivo, o sea, porque la cosa no me puede engañar. La cosa en realidad es así, la sal en realidad es salada, valga la redundancia, la sal es cúbica, la sal es blanca. Cuando dice que la percepción percibe. La percepción percibe, pero en este percibir se da cuenta que hay una contradicción porque lo que se supone que es uno se le presenta múltiple. ¿Cómo trata de solucionar esta paradoja a la conciencia? Decir que el problema no está en la realidad, sino está en mi percepción. Entonces dice, ok, es que a mí se me presenta, por mi vista se me presenta como blanca, y para mi sabor se me presenta como salada, y para mi textura se me presenta como granulosa, pero la distinción no está en la cosa, la distinción está... La hacemos nosotros. En mí, como percepción. Por eso decía yo que en el número 1 se trata de la cosa múltiple e individual. Pero ahora es ya como yo percibo, y cuando percibo y me doy cuenta que estoy percibiendo algo que se me presenta como múltiple, lo múltiple no está en la cosa, sino que lo múltiple está en mí. Pero, dice Hegel, o en este mismo apartado, parecería ser que va avanzando, pero resulta un poco contradictorio porque entonces estoy captando solamente mi propia forma de captar. Pero lo que yo solo capto... me estoy dando cuenta de cómo percibo. No estoy pensando realmente en lo que estoy percibiendo. Claro, pero aún así cuando me doy cuenta de que lo que estoy percibiendo es lo salado y lo granuloso y lo blanco, yo me doy cuenta también de que eso de alguna u otra manera está en relación con la cosa. Y como está en relación con la cosa, tiene que corresponderse de alguna u otra manera con aquello que estoy percibiendo. Y al ser así, como que empieza la contradicción de la propia conciencia. La cuestión es cómo se capta la universalidad y la singularidad. Porque yo capto una característica supuestamente real del objeto. Esa característica universal, piénsese, puede ser la universalidad. Pero ¿qué es lo real? ¿Lo real es la sal o lo real es la blancura? Que también es un problema medio platónico de decir cómo es que participa lo universal dentro de cada cosa. De lo particular. Es un poquito el problema de los universales, valga la cuestión, de decir, bueno, yo capto algo y cuando lo capto, ¿qué estoy captando? ¿Lo concreto o lo universal? Porque lo concreto siempre se me presenta como un tipo de universalidad. Y si capto lo universal, entonces debe haber ciertos universales por ahí en el mundo, ¿no? Por un lado. Por otro lado, yo estoy seguro que esto es singular.
pero esto que tengo delante de mí, que ya no es un esto simple, sino es una cosa concreta que puedo definir, como el plumón rosado o lo que sea. Ajá. Ya es algo con sus características, pero de repente es difícil lidiar con la universalidad y con la singularidad. Ya, esa es la contradicción, lo universal y lo singular. Sí, pero primero estaba en el objeto, o sea, lo estaba yo considerando solamente dentro del objeto, y ahora surge el problema cuando me doy cuenta de que eso también está acá. Yo. Sí. Y entonces hay también un desdoblamiento, porque no sé si la realidad es múltiple o una, o todo sucede dentro de mí que trata de unificar, o que trata de disgregar y analizar, pero al disgregar y analizar se corresponde lo que yo analizo con la realidad. O sea que este plumón en realidad es rosado y en realidad es tal como lo estoy percibiendo. Ajá. Va por ahí un poquito, me parece que es la tesis de este señor. Vamos bien. Vamos bien. El movimiento hacia la universalidad incondicionada y hacia el reino del entendimiento. Tal parece como si barruntase su no esencialidad. Para salvarlas del peligro que las amenaza, recurre a la sofistiquería, afirmando ahora como lo verdadero lo que hace apenas un momento afirmaba como lo no verdadero. A lo que la naturaleza de estas esencias no verdaderas quiere en rigor empujar a este entendimiento es a agrupar los pensamientos de aquella universalidad y singularidad, del también y del uno, de aquella esencialidad necesariamente enlazada a una no esencialidad y de algo no esencial que es, sin embargo, necesario. Los pensamientos de estas no esencias, superándolos así. En cambio, el entendimiento a que nos referimos trata de resistir, apoyándose para ello en el en tanto que y en los distintos puntos de vista, o recurriendo a asumir uno de los pensamientos para mantener el otro separado y como lo verdadero. Ay, no, este apartado es para mí como querer atravesar el libro con la frente, porque no. ¿No? Nada más medio entendí que al final la conciencia se da cuenta de que no tiene por qué haber contradicción, que son partes del mismo momento, pero hasta ahí llego. Sí, puede ser lo siguiente, puede ser que cuando una conciencia percibe, uno se queda pensando en dónde se queda la objetividad de lo percibido. Esto es, si yo de repente como una salsa y yo no estoy acostumbrado a comerlo picoso, yo de repente digo, es que eso pica demasiado. Pero si tú lo pruebas y tú sí estás acostumbrada a comerlo picoso, resulta que para ti no pica. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos un acto de percepción. Ya no hablemos del objeto y de que en qué consista lo picoso sin más, pero sí hablamos en un problema de determinar si lo picoso está en los límites que yo tengo al percibir o se encuentra realmente en el objeto. Resulta que la conciencia, como está lidiando con lo universal y con lo singular, cuando capta, cuando percibe algo, asume que eso es lo real. Pero dice, es que también yo pongo de mi parte para que eso se perciba, por eso ese es percipi. Berkeley diría que no hay sabores que no se saboreen, no hay olores que no se huelan, no hay colores que no se vean. Entonces, ¿en dónde radica la objetividad? La objetividad radica más en la conciencia que en el objeto. O sea, la objetividad resulta ser subjetiva. En cierta manera, o la verdad se supone que antes estaba en la cancha de lo en sí, del objeto, pero en el percibir resulta que está más en mi cancha del sujeto. Entonces dices, ¿dónde está la objetividad? ¿Dónde está la verdad? Y Hegel dice, bueno, pues la conciencia tiene que dividir la verdad y debe decir, la verdad está en parte en el sujeto que la percibe y en parte en el objeto en sí mismo. Que a final de cuentas es todo parte de lo mismo. Pero es que dices, es que la verdad no puede estar dividida. O sea, lo real es real y punto. O sea, se supone que está en sí mismo. Y así se dice la verdad, también se dice lo universal. Porque tenemos un problema de si la cosa es universal o es singular. Y lo sensible no nos ayuda a superar ese problema. Pero en la conciencia como que hay el desdoblamiento de que yo digo, lo verdadero es el objeto, él en sí. Pero también cuando yo percibo, yo pongo de mi parte. Entonces, ¿en dónde está la verdad? En el yo que está percibiendo o en el objeto percibido. Y digo, bueno, pues 50-50, pero la verdad no puede estar dividida. O esto es singular o es universal. O yo pongo lo universal o yo pongo lo individual, pero en algún punto,
como que se desdobla esto y debo de pensar de otra manera. Debo de superar la cuestión de la mera sensibilidad, de la percepción sensible, que me lleva a la multiplicidad, pero debo de dar el siguiente paso hacia el siguiente escalón, que ya lo está mencionando acá, que sería el entendimiento. Y el entendimiento lo capta de otra manera, pero acá también que como habíamos visto en el prólogo, Ajá. hace esta función de análisis y síntesis, ¿no? Pero hay que decir que ahora el entendimiento tiene que lidiar con el objeto, solo el entendimiento, y vamos a ver cómo procede, ¿no? Uh-huh. Algo así. Un apartado oscuro, ¿no? Sí, dirías tú. Sí. Pero va por ahí. Va por ahí. Con eso terminamos el capítulo de esta semana. ¿Y qué nos tiene que quedar claro al final de todo lo dicho? Al final de todo lo dicho, al parecer, nos tiene que quedar claro que avanzamos en un estadio nuevo de la conciencia, y es la percepción. Y que la percepción tiene una dialéctica que lleva a varias contradicciones al no saber cómo lidiar adecuadamente con lo singular y con lo universal, con la propiedad o con la sustancia, con lo verdadero dividido, podríamos decirlo así, y tenemos que avanzar al siguiente estadio para conciliarnos adecuadamente con el objeto. ¿Y entonces qué es la percepción para Hegel? La captación sensible, la captación de la conciencia que se entiende, pero más allá de la mera certeza del esto. Cuando capto lo múltiple de las propiedades. Ok, como las partes de la sal. Exacto. Nos escuchamos en el próximo capítulo para comentar el apartado 3, Fuerza y Entendimiento, Fenómeno y Mundo Suprasensible, donde leeremos la breve introducción que da Hegel al apartado y abordaremos nada más la primera sección, la fuerza y el juego de las fuerzas. Recuerden que pueden encontrarnos en nuestra web, que es trashegel.com. También estamos en iTunes, YouTube, Stitcher, Spotify, donde sea que escuchen podcast, ahí estamos. Yo soy Maki. Yo soy Néstor. Hasta entonces. Nos vemos.